Buenos días chicos, ¿cómo están? Hoy día me toca hacer el devocional. Vamos a leer Mateo capítulo 19 del 23 al 30. Aquí ya terminamos con el capítulo 19. Vamos a orar antes de iniciar, a pedir sabiduría al Señor. Amado Padre Celestial, te damos las gracias, Señor Jesús, por este día que nos das, Señor. Un nuevo día, Padre, que nos regalas, Padre Celestial. Te pedimos perdón por cada cosa que te ha ofendido, Señor, cada actitud de nuestro corazón, cada pensamiento que ha estado en contra de, de tu voluntad, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por cada cosa que no te ha agradado, Padre Celestial. Te doy las gracias, Señor, por tener este tiempo de estudio, Señor, este tiempo devocional, Padre Celestial, y que cada uno de nosotros pueda salir con un conocimiento más pleno de tu palabra y para ponerlo en práctica también, Señor. Ayúdanos a crecer más a través de tu palabra, Señor. Ayúdanos a morir a nuestro pecado cada día, Señor. Ayúdanos a vivir una vida de santidad, Señor, delante de tus ojos, Padre Celestial. En tu nombre hemos orado, maravilloso Jesús. Amén. Gracias, Señor. Bien, vamos a leer. Voy a leer de la versión de las Américas. Ustedes pueden leerlo en la versión que más gusten, pero en este caso voy a leer la versión de las Américas. Dice Mateo 19, peligro de las riquezas. Vamos a leer primero del 27 al 26. Bien, dice, Jesús dijo entonces a sus discípulos, en verdad les digo que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Otra vez les digo que es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Al oír esto, los discípulos estaban llenos de asombro y decían, entonces, ¿quién podría salvarse? Jesús mirándolos les dijo, para los hombres eso es imposible, pero para Dios todo es posible. Bien, aquí vamos a ver que estaba hablando más que todo el tema de una persona rica, una persona adinerada. Jesús lo comparaba a que es más fácil que un camello entre por una aguja de coser, ¿no? Es una expresión que él hace, ¿no? Una figura, una hipérbole creo que se llama, para poder ilustrar este hecho, ¿no? Que es bien, que es, no solamente no es que sea difícil, sino que es imposible. Si un camello no puede pasar por la aguja de coser, entonces mucho menos una persona rica va a poder ser salva, ¿no? Va a poder llegar al reino de Dios, ¿no? Aquí dice, ¿no? Que para un rico entrar en el reino de Dios. Entonces aquí el Señor que nos dice que está en contra de los ricos, no, sino que lo que aquí vemos es que en este contexto de las personas que son adineradas, tienen mucho dinero, a veces es un poquito más difícil que ellos lleguen a los pies de Cristo porque tienen todo su sustento en lo material, ¿no? Eh, Primero recordemos que todos nosotros necesitamos de Dios. Seamos pobres, seamos ricos, absolutamente todos necesitamos de Dios, porque si no nos vamos a ir al infierno, así de frente, así de simple, ¿no? El caso es que cuando una persona es rica, tiene todas las comodidades y a veces esas personas son un poco más, ¿cómo decirlo? Un poco más difícil que lleguen a los pies de Cristo, ¿no? Pero en realidad todas las personas son así. Todas las personas, tanto rico como pobre, todas las personas por nosotros mismos no llegamos a los pies de Cristo. Por ejemplo, veamos lo que dice Romanos 3. Romanos 3 nos explica mejor esto. Romanos 3, del verso 9 al verso 18. Como les dije, voy a seguir leyéndolo en la versión de las Américas, que es más entendible. Dice, todos han pecado, es el título. Versículo 9. Dice, entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles,
No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Engañan de continuo con su lengua. Veneno de serpiente hay bajo sus labios. Llena está su boca de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Aquí dice en el versículo 10, como está escrito, no hay justo, nadie es justo delante de Dios sin la obra de Jesucristo. Todos merecemos ir al infierno. Así de directo aquí nos dice, no hay ninguna persona buena. Entonces, aquí todos necesitamos de Dios. No, solamente que en este aspecto aquí Jesús lo toma un poquito más, se va más a las personas que son ricas, ¿no? Por la obra del Señor. Pero si seguimos leyendo ahí dice que los discípulos se habían asombrado por el asombro, por esta, lo que estaba diciendo el Señor Jesús, ¿no? Que es difícil, prácticamente es imposible que un rico llegue a los pies de Cristo, ¿no? Que un rico sea salvo. Y los discípulos estaban preocupados, entonces, ¿quién va a ser salvo? No, estaban preocupados de eso y entonces Jesús les dice, para los hombres es imposible, pero para Dios nada es imposible, ¿no? Tenemos un Dios que es totalmente misericordioso y Él obra de una forma mm, sobrenatural, de una forma que nuestros pensamientos no lo entienden porque nuestra mente es muy pequeña, es muy débil a los pensamientos que tiene Dios. Dice, mis pensamientos no son tus pensamientos, ¿no? Así dice en la palabra de Dios. Entonces, aquí vemos la obra del Señor que Él siempre hace en nosotros. A ver, vamos a regresar a Mateo 19, 23. ¿No? El versículo 26 dice, Jesús mirándolos les dijo, para los hombres eso es imposible que una persona rica llegue a ser salva, pero para Dios todo es posible, no hay nada imposible para el Señor. El Señor puede hacer que una persona rica que tenga todas las riquezas del mundo, que tenga todo, absolutamente todo, llegue a los pies de Cristo por la obra del Señor. Al igual que, por ejemplo, ¿no? Pongamos un ejemplo, una persona que esté en un país donde un país, esos países de la India, esos países donde hay muchos dioses y que cuando un misionero se vaya muchas veces lo matan por predicar el evangelio, que son totalmente perseguidos. Ahí una persona puede convertirse, una persona de ese territorio, ¿no? Una persona de ese lugar podría convertirse y no necesariamente este eh, no necesariamente necesita ser latino para convertirse, no puede ser de esa misma religión, de esa misma descendencia donde él está, a pesar de las dificultades que él puede estar pasando, esta persona puede convencerse de su pecado y puede arrepentirse de su pecado y puede ser cristiano, a pesar de su alrededor, de donde se encuentre. Al igual acá, ¿no? Una persona rica, a pesar de todas las dificultades que puedan haber, que podamos pensar que una persona que no le falta nada quizás no tenga ni necesidades, pero en realidad todos necesitamos de Dios, ¿no? Ahora vamos al versículo 27 que dice, entonces Pedro le respondió, mira, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues recibiremos? Aquí el apóstol Pedro estaba diciendo, Señor, te estamos siguiendo, ¿qué vamos a recibir a cambio? Como un trueque, algo así lo está en este versículo, ¿no? Se nota algo así. Ahora, aquí Jesús es bien claro, pero en el último versículo dice algo muy, muy, muy importante. En el versículo 28 dice, Jesús les dijo, en verdad les digo, que ustedes me han seguido, es cierto, en la regeneración, ¿no? En este proceso que están ellos antes de la muerte de Jesús y también después de la muerte de Jesús van a estar con ellos. Cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ustedes se sentarán también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel, ¿no? Al pueblo de Israel. Y todo lo que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre,
o madre, o hijos o tierras, por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Aquí hay un comentarista que se llama William MacDonald que habla acerca de este aspecto, ¿no? Solamente voy a citarles un fragmentito. Dice, por lo que respecta a los creyentes en general, Jesús añadió que todos aquellos que hayan dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, no todos esto, por su nombre recibirán 100 veces más y heredarán la vida eterna. En esta vida gozan de una comunión mundial de creyentes que les compensa en mucho la rotura de los lazos terrenales. Por cada casa que dejan reciben 100 hogares cristianos donde tienen una cálida acogida. Por las tierras u otras formas de riqueza que hayan abandonado reciben unas riquezas espirituales más allá de toda valoración. La recompensa futura para todos los creyentes en realidad es la vida eterna. Eso no significa que ganemos la vida eterna al abandonarlo y sacrificarlo todo. La vida eterna es un don y no puede ser ni ganada ni merecida. Aquí el pensamiento es aquellos que lo abandonan, todos reciben la recompensa a una mayor capacidad de gozar de la vida eterna en el cielo. Todos los creyentes tendrán aquella vida, pero no todos la gozarán a un mismo nivel, ¿no? Lo que aquí me llama mucho la atención es que todos nosotros vamos a recibir estas cosas si es que lo hemos hecho, ¿no? Si es que hemos sufrido muchas cosas. Recordemos que dice también, creo que es en 1 Corintios 15, el último versículo que vimos una vez que estuve predicando, que todas las cosas que hacemos no son en vanas, son para servirles al Señor. Y aquí dice, ¿no? Las personas que hayan hasta dejado casas, dejado riquezas, dejado familia por hacer la obra del Señor. Aquí lo puedo poner un ejemplo, por ejemplo, las personas que son misioneras dejan todo lo que tienen, su familia muchas veces, o también sus casas, sus posesiones para irse a un país o un lugar, ¿no? Una provincia, podría ser una ciudad aquí dentro de Lima, totalmente alejada de su casa. Y es un sacrificio total que hacen. Es un sacrificio, sacrifican muchas cosas para llevar el evangelio a otras partes, para dedicarse a abrir iglesias, para discipularlos, para hacer todo un trabajo bien enorme y todo para la obra del Señor. Y estas personas pueden entrar exactamente aquí, dejan muchas cosas, pero dice que una vez que tú dejas todas esas cosas, el Señor te da 100 veces más. No, en el versículo 29, y todo el que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijitos, o tierras, por mi nombre recibirán 100 veces más y heredarán la vida eterna. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Todos vamos a heredar, todos los que somos hijos del Señor, vamos a heredar la vida eterna. Otra cosa muy aparte es recibir esa cosa 100 veces más. Pero siempre recordemos que nosotros no estamos yendo al Señor por las bendiciones que nos pueda dar o por las cosas que podamos sacar de provecho, ¿no? Nosotros seguimos al Señor porque Él hizo una obra en nosotros y ahora nosotros tenemos un amor hacia Él. Esa es la verdadera razón por la que nosotros hacemos todas esas cosas. No es por las bendiciones que me pueda dar el Señor, sino por lo que Él es. Él es Él es nuestro creador, Él es nuestro Señor. Tenemos que ser personas temerosas de Él. No, hay otras iglesias que, por ejemplo, más ven a Dios como un genio de la lámpara, que solamente lo llaman cuando necesitan algo, pero cuando todo le va bien a ellos, ahí recién, bueno, ahí se olvidan de Dios, pero cuando algo les va mal en algo, ahí recién empiezan a orar, ahí recién empiezan a leer su Biblia, ahí recién empiezan a hacer todas esas cosas. Cuando tiene que ser siempre, ¿no? En los buenos momentos y en los malos momentos tenemos que estar en comunión con el Señor. No quiere decir que porque me vaya bien todo el tiempo, ya dejo de leer la Biblia, ya dejo de orar, dejo de asistir a la iglesia, de ver devocionales, de predicar, de evangelizar, ya ahí lo dejo nomás.
porque no me interesa, ¿no? Así no es la cosa. Nosotros si somos cristianos verdaderos, eh, así venga tormentas, venga dificultades, tenemos que seguir nuestra comunión con el Señor, ¿no? Porque si decimos que verdaderamente lo amamos, no nos va a importar si nos va bien, si nos va mal, vamos a querer estar con Él siempre. Bien, sigamos al último versículo. Dice, versículo 30. Pero muchos primeros serán últimos y los últimos primeros. Aquí lo dice esto por la actitud de Pedro, ¿no? Pedro quería saber qué recibiremos nosotros. Pero muchas veces tenemos que ver con qué actitud nosotros hacemos las cosas, porque el Señor conoce nuestros corazones. Si el Señor ve que lo hacemos por una actitud egoísta, pensar en nosotros mismos, entonces este versículo va a aplicar mucho. No, muchos serán los primeros, pero muchos primeros serán últimos y los últimos primeros. Ahí van a cambiar las cosas por las actitudes que hay en nuestro corazón, así que tengamos cuidado de eso. No seamos personas esperando algo a cambio, sino hacerlo sin esperar nada a cambio, porque de verdad todo lo que tenemos es prestado, todas las cosas. Las posesiones que aquí dice, ¿no? La familia, Dios nos los ha dado. Tu casa, Dios también te lo ha dado. Todas tus cosas materiales, sea tu celular, laptop, computadora, todas las cosas que tenemos, Dios nos ha dado. Nosotros vivimos aquí totalmente desnudos y así nos vamos a ir totalmente desnudos. Cuando mi mamá falleció fue así. Yo la vi, falleció, se la llevaron y solamente vi su cama. Ella se fue sin nada. A la justa le pusieron un vestido para su velorio, pero se fue totalmente sin nada. Es así de simple. Dejó su celular, todo lo dejó. Y entonces nosotros tenemos que pensar mucho en eso, porque las cosas materiales van y vienen, pero la comunión con Dios es muy importante, la vida eterna también, porque esta vida es bien pasajera. ¿Tú cuántos años vives? A lo mucho 100 años, si es que nos va muy bien, si es que cuidamos mucho nuestra salud, somos diligentes con eso, 100 años, ciento y algo, ¿no? Y eso también rayando, algunas veces hay situaciones muy fuertes, a veces una persona fallece a los 80, a los 60, dependiendo mucho de los contextos donde viven ellos. No, una vida de 60 años no se va a comparar a la eternidad que nos espera. La eternidad es para siempre. Siempre viviendo con el Señor o siempre estando en Él. O irnos al infierno, ¿no? Así que meditemos siempre en eso, pensando más en lo que es para el Señor, ¿no? Lo que es eterno. En vez de pensar más en lo material, las cosas que son pasajeras, las cosas que son imperfectas. Bien, y más que todo quiero que reflexionemos en eso. Reflexionemos en las cosas que verdaderamente valen la pena, como orar, estudiar la palabra, conocer más a Dios. Claro que todo lo demás también es importante, los estudios y todo eso, pero tenemos que equilibrarlo, porque es bien importante para nosotros los cristianos seguir estudiando a pesar de estas dificultades que tenemos, porque tenemos que ser diligentes siempre. Bueno chicos, ese es el devocional de hoy día. Espero que sea de mucha bendición para su vida. Nos vemos.